para que comencemos con nuestra jornada. Bueno, primero que todo le quiero dar la bienvenida a Andrea a este espacio de la Corporación Autismo Viña del Mar. Andrea Sempe es fonoaudióloga de la Universidad de Valparaíso, diplomada en trastorno espectro autista de la Universidad de Chile, también es certificada en ESDM Modelo Denver, en A22 y en ADR, también en Floor Time, Approach, y especialista en infanto juvenil en trastorno de la comunicación y el neurodesarrollo. Si es que Andrea, muy bienvenida, muchas gracias por tu tiempo, por querer enseñarnos sobre los pictogramas, una forma de comunicar, ¿cierto? Así es que te dejamos la palabra para que tú puedas comenzar, ¿cierto?, con tu exposición. Bienvenida. Muchas gracias, que estén todos muy bien, sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias por la presentación, Chantal. Yo feliz de poder estar con ustedes en este espacio para poder conversar, ¿cierto? Para poder hablar un poco de este tema que es súper importante y que a mí me gusta mucho y que ya llevo haciendo. Me faltó ahí en la presentación decir la cantidad de años, eso es importante, y cuando uno dice la cantidad de años que está haciendo esto, que es mucho tiempo, y eso también ayuda a entender un poco la importancia de esto, ¿ya? Y para comenzar voy a empezar un poquito a contextualizar y un poquito a hablar de este tema, ¿ya? Este tema de los pictogramas es muy importante y de repente pasa a ser el puntapié inicial de todas las terapias. Y en algunos casos no es el puntapié inicial, sino que es como que pasan un montón de cosas y después aparecen los pictogramas, ¿ya? Entonces, en el fondo hoy día vamos a entender un poquito la importancia de los pictogramas, qué son los pictogramas, de qué se tratan los pictogramas, más o menos cuáles son las fases y cómo se pueden hacer. Los pictogramas se hacen o se compran, dónde se consiguen, todas esas cosas vamos a ir viendo hoy día, ¿ya? Como les digo, yo feliz de poder participar. Por favor, todas las preguntas, todas las dudas que ustedes tengan, anótenlas ahí o vayan anotando alguna palabrita clave que les vaya surgiendo de duda. Y al final de la presentación hacemos una ronda de preguntas, porque ustedes saben, ¿cierto?, que la pregunta de uno puede ser la pregunta de varios, así que también es importante eso, ¿ya? Súper bien, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien y se ve bien? Súper bien. ¿Sí? Se escucha y Ya, se ve. súper bien. Ya, chiquillos, vamos a partir entonces, chiquillos o chiquillas o chiquilles, vamos a partir entonces esta presentación, ¿cierto? Un pictograma, una forma de comunicar. Les dejo ahí mi correo, de todas maneras, por si ustedes necesitan. Chantal, esta presentación yo se la envié, te la envié, y la idea es que ustedes también la compartan, ¿verdad? Así que ahí va a estar el correíto para que si ustedes tienen de repente alguna duda, también me la puedan hacer llegar, ¿ya? ¿Qué vamos a ver hoy día? Un poco, vamos a hacer una pequeña contextualización, chiquitita, muy chiquitita, ¿cierto? Vamos a hablar de algunos hallazgos neuropsicológicos que nos van a decir por qué son importantes los pictogramas. La importancia de trabajar lo visual, ¿cierto? Luego, hablar de los pictogramas, que son, ¿cierto?, algunas conductas previas que nos van a servir como antesala para el pictograma, ¿cierto? Vamos a hacer una pequeña pincelada de hablar de los paneles de anticipación, vamos a hablar un poquito de PECs, y después le puse otros, que son algunas cositas que también les traigo para hoy día, ¿ya? Así que en honor al tiempo vamos a comenzar, ¿cierto? Esto sabido por todos, ¿cierto? El trastorno de espectro autista se caracteriza por dificultades ¿en qué? En la comunicación, ¿cierto? Y en la interacción social. Y esto es muy importante porque uno dice, chuta, se comunica, pero se comunica conmigo nomás, pues entonces ya igual se comunica con su abuela nomás, se comunica con sus tíos nomás, igual se comunica. Y esto es importante porque esta comunicación tiene que ser en todos los contextos, ¿cierto? En la escuela, en la casa de la abuelita, la casa de la vecina, en todos lados, ¿cierto? Y importante también, ¿cierto?, que esta comunicación, que debería ser desde lo verbal y desde lo no verbal, también está interfiriendo entonces en sus relaciones sociales, en la comunicación social. Finalmente, ¿qué sacamos como el limpio de todo esto? Es decir, que la comunicación, ¿cierto?, o todas las formas de comunicación que nosotros podamos tener, tienen directa relación con lo social. Si yo no me puedo comunicar con otra persona, no puedo tener entablar una forma social, ¿cierto? Si bien en algún momento alguna persona de China, por ejemplo, yo no hablo chino, mandarín, y me quiero comunicar con esa persona, yo no sé su idioma, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar gestos para comunicarme, ¿cierto? Gestos convencionales, comer,
hablar por teléfono, el baño. Esos son los gestos que nosotros vamos a tener para relacionarnos con alguna persona cuando no sabemos su idioma, ¿cierto? Cuando no sabemos su lengua, cuando no compartimos la misma forma de hablar de esa persona, ¿cierto? Aquí quise hablar de algunas cosas súper importantes. Ya esto lo saqué de redes sociales, ustedes lo pueden encontrar. Algunas habilidades y fortalezas, ¿cierto?, de la comunidad autista, ¿cierto? ¿Qué podemos encontrar como fortaleza? Y es de las principales y las más importantes, las habilidades visuales, ¿cierto? Las habilidades visuales entonces van a ser una de las habilidades más importantes que nosotros vamos a tener para la interacción, para los procesos cognitivos de esa persona. Todas las habilidades o todo el desarrollo de aprendizaje que esa persona puede hacer va a estar mucho mejor y va a estar 100% condicionada por sus habilidades visuales, ¿cierto? El aprendizaje visual enfocado en el detalle, en la cosita, ¿cierto? Hasta en la más mínima cosa pequeña se van a fijar, ¿cierto? Atención al detalle, creatividad para solucionar los problemas, ¿cierto? Honestidad también y confianza, y bueno, experiencia y memoria. Y aquí me voy a también enfocar un poquito, que es las habilidades observacionales. Entonces, básicamente, la forma de aprender va a ser mirando. Mirando es que se van a involucrar, mirando es que efectivamente nosotros vamos a poder llegar a generar un aprendizaje o a generalizar un aprendizaje, ¿cierto? Y por supuesto súper analítico, ¿cierto? La manera de resolver problemas, la forma de llegar al paso a paso de ellos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a saber y lo que vamos a conocer y lo que vamos a entender primero, que lo más relevante son las habilidades visuales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tía, ¿sabe qué pasa? Que en el colegio de mi hijo le dictan, y la profesora le habla, y él no entiende, no entiende, pero no es que no entienda, po. Y no es que no entienda, porque él entiende lo que pasa, él entiende lo que quieren decirle. Lo que no está bien usado es el canal de comunicación. A todo esto, Chantal, me faltó indicar acá una cosa súper importante de la cual vamos a hablar después, pero ahí no tenemos que grabar. Que es que yo soy fonoaudióloga de un colegio de la Corporación Municipal de Viña del Mar hace muchos años en un PIE. Ya después vamos a hablar un poquito de eso también. Ya, entonces, finalmente, la manera en cómo yo voy a llegar a esta información es la incorrecta, ¿ya? Me explico, yo tengo ganas de hacer, tengo intolerancia al gluten, por ejemplo, ¿ya? Entonces tengo intolerancia al gluten, entonces para hacer un queque necesito comprar harina de arroz, o yo muelo el arroz, todo. Entonces, en el fondo, la receta es la misma, pero resulta que la consistencia de la harina es distinta, porque la consistencia de la harina de arroz es distinta a la harina de trigo. Eso es un poquito lo que pasa. Entonces, no es que el fin sea el distinto, sino que el medio en cómo entrego la información va a ser el distinto, ¿ya? Entonces, algunos hallazgos neuropsicológicos que se han encontrado en la teoría en personas con autismo, ¿cierto? Respuesta dificultosa o deficiente, algunos estímulos auditivos, ¿cierto? Uno les habla y parece que no escuchan, o parece que no toman atención, o este niño no me toma atención, no me escucha, ¿cierto? Generalmente la primera pesquisa es que uno hace, a lo mejor tiene problemas auditivos, ¿cierto? Y van a hacerle algún examen auditivo para descartar, hacer algún descarte, ¿cierto? Hay un déficit en la memoria de la secuencial, es decir, el paso a paso de la información. Primero se hace esto, después se hace esto, ¿cierto? Sobre todo cuando se lo digo en forma oral. Y, ¿cierto? Yo destaqué ahí de color rojo, las fortalezas en lo visual, ¿ya? Entonces, las características que nos nombraban anteriormente y los hallazgos neuropsicológicos que se han encontrado en muchos papers en la literatura, acuerdan en ambas cosas. Dice que los aprendizajes visuales son mucho mejores que cualquier otra cosa, ¿cierto? Hay buena coordinación motriz, sobre todo la coordinación motriz gruesa, más que la coordinación fina, que yo tengo que agarrar cositas chiquititas, en la coordinación gruesa, en caminar, de repente en bailar, eso se ve en forma normal y en forma adecuada, ¿cierto? Y nivel atencional bajo, de inquietud un poquito más inquieto, o presentación en forma hiperactiva en algunos casos. Hipoactiva o con baja actividad en algunos casos también, ¿ya? Pero de todo esto, lo más importante, ¿cierto? Que las fortalezas de una persona con TEA en general, van a estar dadas desde lo visual, ¿cierto? Entonces, a partir de todo ello, es que nosotros decimos, ¿cierto? Las personas que trabajamos en educación, que nosotros tenemos 3 formas básicas de aprender.
hay muchas más, chiquillos, pero la mayoría de los colegios se utilizan estas tres. ¿Qué son? Lo auditivo, es decir, la persona le dicta o la persona le dice, mira, hay que hacer esto, 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 ¿ya? Lo kinestésico luego, que tiene que ver con el movimiento. Este chico, esta chica, no aprende tan rápido cuando yo le digo una cosa, no aprende tan rápido cuando ve una imagen, sino que más bien aprende haciendo, ¿ya? Como el eslogan de una casa de estudios, ¿cierto? El aprender haciendo. Aprende haciendo con las manos, aprende haciendo con su cuerpo, aprende haciendo figuras, aprende con las manos, ¿cierto? Eso básicamente está dado desde lo kinestésico, desde el movimiento que yo pueda otorgarle a ese aprendizaje. Y luego lo visual, ¿cierto? Y adivinen qué, en lo visual es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy entonces, ¿ya? Le decía entonces que cuando nosotros tenemos formas de aprender, decimos que podemos aprender desde estas tres áreas, desde lo auditivo, lo kinestésico y visual. Y muchas veces en los colegios, en las escuelas, se centran mucho en enseñar desde lo auditivo, ¿ya? Siendo que hay niños que tienen dificultades para llegar al auditivo y que aprenden mucho mejor desde lo kinestésico o mucho mejor desde lo visual. Entonces, por ahí un poco es el tema, ¿ya? Bien, cuando nosotros nos comunicamos con una persona tenemos básicamente dos formas. La comunicación verbal, que es como lo que estoy haciendo ahora yo, ¿cierto? Estoy hablando, ¿cierto? Y la comunicación no verbal, que tiene que ver con los símbolos, los gestos. Eso que yo les decía al iniciar esta sesión. Si yo me encuentro con una persona que habla chino mandarín, ¿cierto? Y quiero darle alguna información de algo, yo no podría darle esa información de algo a esa persona porque yo no sé chino mandarín. Entonces le voy a decir señas. Si la persona me pregunta, ¿dónde queda el terminal de buses? Yo le voy a decir allá, tiene que ir allá, 3 cuadras, caminar, gestos, señas, ¿cierto? Entonces, la comunicación va a estar dada desde las palabras y de los gestos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando falla la comunicación o cuando falla alguna forma de comunicación, desde lo verbal o desde lo no verbal? Cuando falla algún aspecto de la comunicación verbal o no verbal, van a existir estos sistemas de comunicación aumentativos alternativos, ¿ya? Ustedes lo van a encontrar por ahí, los van a ver que su sigla es así, SAAC, Sistemas Aumentativos Alternativos de Comunicación, ¿ya? ¿Qué son qué cosa básicamente? Son sistemas o maneras de aprender a comunicarse diferentes a las que tenemos tradicionalmente y que van a ayudar a aumentar, como su nombre lo dice, aumentativo, aumentar la comunicación. Es decir, este niño tiene poca comunicación y con estos sistemas la va a aumentar. O alternativo, este niño la verdad es que va a hablar muy poquito o no va a hablar, entonces como yo creo que va a hablar poquito, le doy otro sistema, otra manera por la cual se pueda comunicar, ¿ya? Muchas veces nosotros tenemos niños, adolescentes también, que cierto, se descompensan de repente, se descompensan rápidamente, tú le quieres decir algo y se enojan y se ofuscan porque finalmente no tienen la manera de comunicar adecuada, o finalmente yo no encuentro la manera de entenderle en forma adecuada. Por tanto, es súper importante incorporar los sistemas aumentativos alternativos de comunicación en forma rápida y en forma oportuna cuando los niños son pequeños, de manera tal que nosotros podamos disminuir un poquito, ¿cierto?, el descompensarse o disminuir un poquito la intolerancia, de repente las rabietas que le empiezan a dar a los chicos en forma rápida cuando no logran darse a entender o cuando la gente no le puede entender de una manera correcta, ¿ya? Y entre estos sistemas de comunicación aumentativo alternativo existen muchos. Yo ahí puse en el dibujito, como ustedes pueden mirar, este chico que está ahí es un chico de la Teletón, esto es del 2018-17, convengamos en que yo no voy ahí desde la pandemia, ¿ya? Que tiene un adaptador para la cabeza, ¿cierto? Él tiene parálisis cerebral, tiene un adaptador para la cabeza con un cintillo, con un puntero, donde él no puede decir con el dedo o decir con las manos lo que quiere comunicar. Y con la cabeza puede ir moviendo la cabeza para decir lo que quiere. Por ejemplo, quiere pan, ejemplo, y va con la cabeza moviendo hasta que llega el pan. Quiere decir alguna cosa, incluso hay algunos sistemas de comunicación que son tan entretenidos que con los ojos, con el parpadeo de los ojos puede ir incorporando lo que quiere, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay muchos sistemas de comunicación aumentativos alternativos. Cuando las personas tienen problemas de movilidad, como este chico que tiene parálisis cerebral, podemos tener estos sistemas de comunicación que son con punteros o son con ayudas técnicas, ¿ya? Ese es un sistema de comunicación alternativo. Y el otro son los pictogramas, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy.
¿ya? Básicamente, entonces, chiquillos, ¿qué es un pictograma, cierto? Un pictograma es un sistema de signos, ¿ya? Es un sistema de símbolos reales donde yo con un símbolo le voy a dar un significado a eso que yo quiero tener, ¿ya? Los sistemas de pictogramas son, importante, estos son precursores o son antecesores de la lectoescritura, aunque ustedes no lo crean, ¿cierto? Los pictogramas se utilizan no solamente en las personas que no logran hablar o que hablan poquito, también se utilizan para las personas que quieren aprender rápidamente el proceso de la lectoescritura, ¿ya? Es una manera de leer y escribir también, ¿ya? Entonces, básicamente, cuando les pregunten o cuando les digan qué es un pictograma, ustedes dicen es una imagen, ¿ya? Ahí en la pantalla tengo una cartilla con varios pictogramas, ¿cierto? Un pictograma de imagen de colegio, de comida, de cuentos, de tablet, de piscina, de casa, etc. Pictograma entonces es una imagen de un símbolo que yo quiero, de algo que yo quiero decir. Yo no lo puedo decir con las palabras, no lo puedo decir con la boca, entonces lo muestro con una imagen. Y como lo muestro con esa imagen se va a dar a entender por todas las personas. Esa es la gracia de los pictogramas. Yo estoy en Viña y muestro el pictograma de colegio y las personas saben que es un colegio. Yo me voy a vivir a Punta Arenas y las personas saben que el mismo pictograma del colegio. Yo me voy a vivir a otro país y la mayoría de los países hablan el mismo idioma con respecto a los pictogramas, ¿ya? Eso es muy importante. Los pictogramas entonces tienen la característica de ser universales, ¿ya? Bien, para utilizar los pictogramas, ¿cierto? Para la utilización rápida, para la utilización efectiva de los pictogramas, yo necesito algunas cosas que se den, algunas conductas importantes previas para que yo pueda utilizar este pictograma, ¿ya? ¿Cuáles son algunas cosas de ellas, cierto? Alguna habilidad mínima atencional, ¿ya? No estoy pidiendo que el niño se siente y esté rígido, esté 40 minutos, no, solamente que me pongo un poco de atención en lo que yo quiero, ¿cierto? Me pongo un poco de atención en lo que yo necesito para que yo reciba la imagen que él quiere darme, ¿ya? Para que me pase la imagen que quiere darme, ¿cierto? Otra habilidad importante también es tener una habilidad sensorial también que le permita hacerlo, ¿cierto? Es decir, que la persona pueda hacer esto que es muy importante y que es el toma y dame, ¿cierto? Cuando los niños son más chiquititos, nosotros trabajamos esta habilidad que es muy importante. Yo le digo, toma, y le entrego un objeto. Ya, dame el objeto, y él me lo pasa, ¿cierto? Entonces, para trabajar un pictograma, para trabajar este sistema de imágenes, es súper importante que la persona tenga esa habilidad del toma y da, ¿ya? Entonces, cuando alguien va a trabajar conmigo, por ejemplo, de fonoaudiología, yo digo, ok, lo evalúo primero y veo si efectivamente primero tiene la habilidad del toma y dame. Si no tiene la habilidad del toma y dame todavía, hay que trabajar esa habilidad para después trabajar también con los pictogramas, ¿ya? Tener un vocabulario pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en algún momento le haya conversado de algunas palabras, ¿ya? Nosotros cuando hablamos de los pictogramas son las imágenes que yo tengo en mi cabeza. Es decir, yo no le puedo poner a los niños un pictograma, por ejemplo, no les puedo hablar de un pictograma de zoológico, por ejemplo, si no saben qué es un zoológico. No saben, o nunca los he llevado al zoológico, o no conocen el zoológico. O, por ejemplo, no sé, si a mí no me gusta el brócoli, y en mi casa yo no cocino brócoli, no saco nada en tener el pictograma o la imagen de brócoli, porque tampoco va a ser significativa, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que para las habilidades, o sea, para utilizar los pictogramas yo tengo que tener vocabulario pasivo, es decir, imágenes de palabras que sí utilice, que me sirvan en mi diario vivir, ¿ya? Otra cosa súper importante es la disposición y el ambiente familiar, ¿ya? Y aquí es súper importante decir lo siguiente. Ejemplo, el niño se queda de lunes a viernes con la mamá, que es lo que más pasa, el sábado y domingo con el papá. Ya, la mamá, vamos a ser aquí bien feministas, espero que los papás no se molesten. La mamá utiliza el pictograma, se lo lleva a la casa y el papá no lo utiliza. Chuta. O al revés, pues de repente, de lunes a miércoles está con la abuelita y después el otro día está con la mamá y la abuelita tampoco usa el pictograma. ¿Ya? Aquí tenemos que remar todos para el mismo lado y eso es súper importante. Y cuando digo remar todos para el mismo lado me refiero a todos los integrantes de la familia que acompañan al niño. Personas adultas, también otros niños que a lo mejor también nosotros puedan servirnos como coterapeuta para ellos, ¿ya? Y por supuesto también el colegio es muy importante para ayudarnos en este sentido,
¿ya? Otra cosa importante también es, yo puse ahí, esto lo puse yo, esto no lo saqué de ningún lado, cosas que yo he visto como en la experiencia, ¿ya? Ganas de querer utilizarlo, fíjense ustedes, chute, y ustedes dirán, pucha, sí, yo tengo ganas de querer utilizarlo, pero en las ganas reales de querer utilizarlo, ¿ya? ¿Alguno de ustedes fuma? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se demorarían en dejar de fumar? ¿Cuánto creen ustedes? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 10 años? Ojalá que no sea 10 años la respuesta. Pero en general, uno, para modificar una conducta, nosotros adultos ya, modificar una conducta, necesitamos al menos 45, entre 45 y 60 días, es decir, 2 meses. Entonces, cuando yo hablo de ganas de querer utilizarlo, me refiero a esta palabra que nos cuesta tanto, que se desarma en dos, se llama paz y ciencia, ¿cierto? Que se llama paciencia. Entonces, cuando hablamos de las ganas de querer utilizar, los chiquillos también nos referimos a eso, nos referimos a la paciencia que nosotros podamos tener, porque esto no es tan rápido, y esto no es tan, los resultados no son de repente tan rápidos como nosotros quisiéramos, por tanto, en el fondo a eso voy con las ganas de querer utilizarlo, ya que no sea como la partida del caballo inglés y que vamos con todo y de repente, chuta, nos desinflamos, ¿ya? Y también lo último, que es muy importante, es sentir su necesidad de comunicarse. De repente cuando yo me doy cuenta que mi hijo despertó, por ejemplo, yo lo llamo de esa manera, de repente los niños están así como en pausa y de repente algo gatilla que despierten y empiezan a requerir cosas, requieren juguetes, requieren comida, requieren cosas, requieren comunicarse. Y las mamás dicen, chuta, ya requiere comunicarse, pero ahora está más mañoso que nunca. Y ahí volvemos a lo que yo le decía anteriormente, ¿cierto? Las conductas del neurodesarrollo se van dando, lamentablemente, ¿cierto? Como en escalera. Avanzo con una, retrocedo con otra a veces. O avanzo con una, y esa es como negativa, pero también avanzo con otra, ¿ya? A eso voy con la necesidad, sentir la necesidad de comunicarse. Si yo siento que mi hijo tiene necesidad de comunicarse, por supuesto, le ayudo por el camino del pictograma, ¿ya? Bien, a partir de los pictogramas, entonces, de estos dibujos, de estas imágenes que yo voy a tener, puedo hacer muchas cosas, ¿cierto? Una de ellas son los paneles de anticipación, ¿ya? Los paneles de anticipación, o agendas también llamadas, ¿cierto? Son una manera de que yo pueda decirle al niño, a mi hijo, a mi sobrino, a mi nieto, lo que va a suceder, ¿ya? Sabemos que un niño, una persona que está anticipada a lo que va a suceder, va a disminuir un montón la capacidad de que se ofusque, de que le dé rabia o de que en el fondo esté enojado por lo que va a suceder, ¿ya? Y en eso entonces agenda yo le voy a decir, hoy día nos vamos a levantar, vamos a tomar desayuno, nos vamos a vestir, vamos a hacer esto, vamos a ir a la escuela, tal cosa. ¿Ya? Y en esa agenda en esa agenda de anticipación, ¿cierto? Ese panel de anticipación, yo le voy mostrando todo lo que va a ir sucediendo, ¿ya? Fíjense ahí, en ese panel que yo puse, se hizo la división en lo que va a pasar en la mañana, lo que va a pasar en la tarde y lo que va a pasar en la noche, ¿ya? Eso es muy importante porque ahí el niño puede ir mirando para afuera y va diciendo, ahora es de noche, entonces ya sabe lo que va a pasar, ¿ya? Eso va ayudando entonces también a algo súper importante que es un poco la autonomía que nosotros podamos trabajar también, ¿ya? ¿Para qué también nos sirven un poquito estas agendas? Para estas situaciones inesperadas. A todos nos ocurren situaciones inesperadas, ¿cierto? Las situaciones inesperadas son lo más complicado, lo más difícil de trabajar. De hecho, yo que trabajo en colegio les digo que el ambiente más inhóspito, comillas, de los chicos es el recreo. Porque en el recreo es donde suceden la mayor cantidad de cosas inesperadas. Viene pelotazo, un niño se cae, otro le tiró la colación al otro, etcétera, ¿ya? Entonces, perdón. Entonces, en este caso, las agendas, ¿cierto? O los paneles de anticipación nos van a servir también para eso, para poder anticipar estos cambios de rutina o estas cosas inesperadas que podrían suceder, ¿ya? Es súper importante entonces que nosotros podamos conocer la rutina que tiene el chico, que tiene el niño, ¿cierto? En general nosotros tenemos rutinas en el día a día, nosotros de adultos tenemos rutinas y con los niños hacemos rutinas. Entonces cuando nosotros trabajemos las rutinas es importante saber qué va a suceder en cada una de las cosas para ir armando, ¿ya? Ojo, los paneles de anticipación, esta es una pregunta bien que a lo mejor alguien ya la notó y a lo mejor se responde al tiro.
Las paneles de anticipación, las agendas, los pictogramas, ¿siempre se hacen con imágenes así como de dibujitos? La respuesta viene aquí. No necesariamente, ¿cierto? Yo puedo partir, y sería lo ideal que se hiciera de esa manera, ¿cierto? Cuando los niños son más chiquititos, idealmente cuando recién estoy incorporando las imágenes, lo importante sería poder trabajar con objetos reales, ¿ya? Fíjense ahí, esa rutina dice que vamos a ir al baño, que vamos a comer, ¿cierto? Y después vamos a comer la colación, ¿ya? Son objetos reales, fíjense, hay un confort pegado real, una jalea, un yogur, objetos reales que puedan servirme para que yo pueda trabajar y que yo pueda efectivamente lograr la anticipación con ese chico o ese joven, ¿ya? Digo ese chico o ese joven porque de repente los pictogramas se pueden empezar a utilizar en diversos tiempos de la vida de los niños o de los chicos, ¿ya? Y en todo momento, cuando yo empiece a trabajar, es súper importante trabajar con objetos reales. ¿Por qué? Porque no necesariamente al tiro el niño va a ser consciente de la lámina, de lo que pasa en la tarjeta, porque eso es una imagen abstracta. Eso no es algo que yo puedo tocar. En cambio, los objetos reales sí son objetos que se pueden tocar, y son objetos conocidos por ellos, y son objetos que ya se han utilizado en su día a día, ¿ya? Recuerden, los pictogramas, ya sean imágenes o sean objetos, tienen que ser cosas que los niños o los chicos utilicen y ya estén utilizando en su día a día, en su rutina, ¿ya? Otra manera de hacer paneles de anticipación, ¿cierto? Es cuando ya los chicos conocen los objetos, cuando conocen los pictogramas, es hacerlo a través de una lámina, ¿cierto? Donde yo voy diciendo lo que vamos a hacer. Primero vamos a comer, vamos a ir al auto, vamos a ir a la escuela, vamos a ir a la casa, ¿ya? Y cuando ya son más grandes, ¿cierto? O cuando ya están más acostumbrados a utilizar las imágenes, pueden utilizar también llaveros, ¿ya? Llaveros son súper prácticos porque los llaveros pueden colgar, se pueden poner en la mochila, se pueden poner en la ropa. Los chicos rápidamente acceden a esa imagen, la tienen pegada dentro de su ropa, por ejemplo, y llegan y la buscan y saben esa imagen, ¿ya? Y uno rápidamente les dice, mira, nos vamos a levantar, ¿ya? Entonces ellos van viendo lo que va sucediendo en ese panel de anticipación, o en esa secuencia de imágenes, ¿ya? Y, cierto, lo otro importante en los paneles de anticipación, también incorporar imágenes reales, ¿cierto? De hecho, se parte con imágenes reales con objetos, luego se traspasa a imágenes reales de personas, objetos reales de lo que sucede. Ejemplo, una foto de mi casa, en vez de poner casa, una foto de la casa, una foto del niño vistiéndose, ¿ya? Para poder empezar a hacerlo. Y cuando ya el niño es consciente, el chico es consciente de eso, puedo incorporar otro tipo de imágenes que sean un poquito más funcionales, ¿ya? ¿Por qué dirán ustedes se pasa a imágenes, de la imagen real, digamos, a la imagen de pictograma, a la imagen de irreal, digamos? Porque, como les decía al comienzo, la imagen de pictograma o la imagen de como animada, esta imagen como de dibujito, es más universal. Entonces, si ustedes quieren comunicarse, o sus niños, sus hijos quieren comunicarse con otra persona, este lenguaje es una muy buena manera para comunicarse, porque todos van a entender de la misma manera lo que se está diciendo. ¿Ya? Bien. ¿Para qué más nos sirven estas imágenes o estos sistemas de comunicación? Para hablar o para utilizar los rincones Teach, ¿ya? Los rincones Teach son estrategias que se utilizan en las escuelas, básicamente, ¿ya? Que ustedes también podrían tener en su casa, a lo mejor. Son rincones donde los niños van, en el fondo, ordenando la información que tienen para sacarla y para trabajar lo que ellos quieren, ¿ya? En el fondo, todas las tareas que tienen que hacer se van sacando, se realizan y se termina eso que ellos quieren hacer, ¿ya? Para trabajar un rincón Teach es súper importante que los niños aprendan o que los niños entiendan que existe un inicio, ¿cierto? Un inicio donde pueden elegir la tarea que quieren hacer, un desarrollo, una ejecución de la tarea y un fin, ¿ya? Esto ayuda mucho, 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 porque disminuye también el ofuscarse cuando una tarea es muy larga, o el rendirse, ¿cierto? O los niños dicen, ya, no puedo, ya, pero mira, te queda súper poco, ¿ya? Es lo que uno hace de repente con los relojes de arena, ya, mira, cuando se acabe el reloj, cuando caiga la última arenita, terminamos de hacer esta tarea, ¿ya?
en el fondo ahí van regulando un poquito sus tiempos. ¿Ya? En los rincones Stitch, como les digo, se usa harto en las escuelas y sirve mucho para ordenar la información, ¿ya? Y en estos rincones también nosotros podemos usar los pictogramas o las imágenes que nosotros vamos a tener también, ¿ya? Y donde se utiliza mucho, mucho más los pictogramas, ¿cierto? Que son en este idioma, le vamos a llamar, ¿cierto? Que es el sistema de comunicación aumentativa alternativo que se llama PECS, ¿ya? El PECS se utilizó hace muchos años, en el año 1987 se creó, y se dice que desde ahí ha tenido súper buenos resultados en todo el mundo, no solo con niños pequeños, sino con niños grandes también, ¿ya? Con niños que tienen dificultades cognitivas, físicas y de distintos grados de comunicación, ¿ya? Y el objetivo entonces es que se enseñe la comunicación funcional, ¿ya? El otro día hablaba en un live, y que súper importante esto, no sé si se han fijado ustedes cuando los niños son chiquititos, los papás, ¿qué le enseñan? Ya, los colores, los números, la forma, ¿cierto? Y los papás nos sentimos, yo también soy mamá, y uno se siente, se sabe los números, se sabe la figura geométrica, y uno así como que casi que se infla el pecho si se sabe eso. Pero resulta que eso no es funcional. Y eso estamos pensando en cualquier niño, no solamente en los niños con TEA, y no solamente en los adolescentes con TEA. Estamos pensando en cualquier persona. Si yo no adquiero, o si yo no ejecuto, o si yo no utilizo una comunicación funcional, tampoco voy a poder saberme los colores después. ¿Ya? Entonces, los sistemas de comunicación son súper inteligentes en el sentido de que dicen que lo más importante de un niño es que no aprenda necesariamente esas cosas como que se aprenden siempre, sino que la comunicación sea más funcional. Entonces, para mí, ¿qué es más importante? ¿Que el niño se sepa la figura geométrica o que se sepa, por ejemplo, las comidas que yo hago? Las comidas, ¿cierto? ¿Qué es más importante? ¿Que se sepa las letras o que se sepa las letras, peor que eso, que se sepa las letras en inglés, los números en inglés, o que sepa, por ejemplo, qué cosas hay en los muebles de la casa? Eso es mucho más importante, ¿cierto? La comunicación funcional. Entonces el PECS va un poquito apuntado hacia allá, a que las personas utilicen la comunicación de manera funcional, ¿ya? Y aquí va un tip súper importante. Yo llevo trabajando harto tiempo y me he topado con hartas familias que dicen, ya, sí, mira, sí, Andrea, pero ¿sabes qué pasa? Mi hijo usó ese sistema de signos de PECS y todo, pero la verdad es que no nos resultó. No, ¿sabes qué, Andrea? La verdad es que a mi hijo no le gustó. Ya, perfecto. La verdad es que a nosotros también no nos complicaba andar ahí con la cuestión y preguntarle. Yo prefiero que él vaya y busque lo que quiere comer en el refri. Ya, sí, ¿cierto? Eso es, por supuesto que es mejor, por supuesto que es más rápido, ¿cierto? En el fondo, en el día a día es mucho más rápido que él vaya, busque lo que quiere comer, ¿cierto? A que yo le esté con una imagen diciendo que quiere comer. Obvio que sí, obvio que es más rápido, pero recuerden que el fin último de nosotros como papás y nosotros como terapeutas también es ¿qué cosa? ¿Cuál es el fin último de nosotros como papás con nuestro hijo? A ver si alguien quiere prender su micrófono o decirlo por el chat. Eso es una cosa importante, ¿eh? ¿Cuál es el fin último de nosotros como papá y como terapeuta? Además de que seamos felices. ¿Cuál es nuestro fin último con nuestros hijos? Volverlos independientes y autónomos. Volverlos independientes y autónomos, ¿cierto? Ese es el gran punto. Nosotros no vamos a estar toda la vida, ¿cierto? No, lamentablemente no vamos a estar nosotros toda la vida, no van a estar los abuelos ni los tíos, no van a estar toda la vida. Por lo tanto, yo necesito que ese niño, yo necesito que mi hijo, yo necesito que el niño que yo estoy viendo pueda darse a entender o comunicarse con todas las personas y en todos los lugares, porque no en todos los lugares el yogur va a estar en el mismo mueble, porque no en todas las casas la jalea o el pan va a estar en el mismo lugar. Por tanto, es súper importante que nosotros seamos conscientes de ello, ¿cierto? Es muy más fácil, y aquí voy a contextualizar, ¿cierto? Es muy más fácil, por ejemplo, que los niños usen pañales, a que yo les enseñe a dejar los pañales a veces, ¿cierto? Claro, que es más rápido, pues mucho más rápido, pero resulta que es menos funcional para la vida. Entonces, es importante hacer hincapié en eso.
cuando nosotros usemos este sistema de comunicación llamado PECS o cualquier otro sistema de comunicación, ¿cierto? Es importante que nosotros seamos conscientes de que efectivamente va a haber un paso a paso. Y ese paso a paso no va a ser fácil al comienzo, seguramente. Pero cuando ya le agarramos el gustito, vamos a irnos por un tubo, ¿ya? Y bueno, este sistema de comunicación tiene 6 fases. Fíjense acá. Miren. Bueno, no sé si Chantal, si todos ya saben, ¿cierto? Que este taller va a tener una parte práctica también, una parte teórica y una parte práctica, ya. Y ahí nos vamos a ver, qué entretenido, porque ahí ya vamos a estar todos ahí, haciendo las cosas, eso me gusta, vamos a estar todos ahí pegando, haciendo role-playing, vamos a hacer la fase 1, la fase 2, y vamos a tratar de llegar a la fase 6, ¿ya? ¿Qué es la fase 1? Ya, mi hijo nunca ha usado PECS, mi hijo es chiquitito, nunca ha usado PECS, nunca ha usado imágenes, nunca ha usado pictogramas, nunca ha usado sistemas de comunicación. Le vamos a ayudar y le vamos a enseñar a usar sistemas de comunicación, ¿ya? Pero, lamentablemente, acá vamos a tener que utilizar algún palo blanco. Y lamentablemente hoy en día los palos blancos son estas cuestiones. Estas cuestiones. Lamentablemente son palos blancos, ¿sí o no? O algunas veces también la comida. Entonces vamos a utilizar un palo blanco, lamentablemente para empezar, ¿ya, chiquillos? No crean que después vamos a utilizar esto comúnmente, pero un palo blanco para empezar, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Yo, para hacer la fase 1, le pregunto a los papás, ¿qué es lo que más le gusta a su hijo? Más, así, pero más de la vida, ¿ya? El celular, el tablet, las galletas, el chocolate, la música, etcétera, etcétera. Ya, ok. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Una imagen de galleta, por ejemplo, o una imagen de celular, ¿ya? Y la fase 1 se trata entonces, ¿cierto? Y puede ser con apoyo físico, como lo está haciendo el papá ahí abajo en la fase 1, que por ejemplo ese niño lo que más quería era su osito de peluche. Entonces va el papá, y la terapeuta, la persona que está diciendo, le pregunta, ¿qué quiere? Y el papá va y le ayuda a llevar la imagen del osito de peluche a la persona, se la entrega en la mano, y yo le digo, súper bien, y le entrego su osito de peluche. ¿Ya? Eso es la fase 1, que los niños o los jóvenes, los adolescentes, quieran comunicar, tengan ganas de comunicar, tengan ganas, porque si yo les digo que me pase una imagen de otra cosa, una cosa que él no quiera, seguramente no lo va a hacer. Entonces, lo primero que yo voy a hacer en la fase 1 es que la persona quiera, algo que quiera mucho, mucho, mucho. Entonces, me pasa esa imagen y yo le paso ese objeto. Y bravo, lo felicitamos, ¿ya? El entrenamiento de la fase 1 debería durar más o menos unas 2, 3 semanas, supongamos un mes. Esta es una fase larga, porque necesito que se acompañe de la fase 2, ¿ya? La fase 1 y la fase 2 son como de la mano, se parecen. La única diferencia es que la fase 2 el niño hace lo mismo, pero ahora lo hace con diferentes personas. No solo yo, la terapeuta le pregunta qué quiere, sino que su mamá le pregunta qué quiere, su papá le pregunta qué quiere, sus tíos, sus abuelos, sus hermanos, todos le preguntan qué quiere, y él entrega esa ficha, bien, y yo le paso lo que él quiere. Él quiere comer yogur, me pasa la imagen de yogur, me la pasa, yo le digo bien, y le paso el yogur. No solamente entonces lo hace en su casa, o sea, no solamente lo hace con la mamá, con el papá, lo hace con todas las personas. No solamente lo hace en la terapia, lo hace en todos los lugares, ¿ya? A eso va un poquito apuntada la fase 2. La fase 3 es una fase súper entretenida porque yo le pongo ahora otra cosa que le guste. Ya, le gusta la galleta, pero también le gusta la bebida. Chuta, decir, pero tía, pucha, estás poniendo un poquito patúa, porque en verdad yo no quiero darle tanta bebida. Ya, pero solamente por la fase 3. Ya, fase 3. Y le digo que elija, ya, ¿qué vas a querer? ¿Galleta o bebida? Y le muestro las dos imágenes de galleta o de bebida, ¿ya? ¿Qué vas a querer? Entonces, él, por ejemplo, que él quiera más bebida. Entonces, saca la imagen de bebida, me la pasa, y yo le digo bien, y le entrego la bebida, ¿ya? La fase 3 es una fase muy importante, porque él va a discriminar, entonces va a decir lo que quiere entre un elemento y otro. ¿Bien? Cuando pasa esa fase, vamos avanzando a la fase 4, y la fase 4 utiliza un verbo que es muy importante, que es el quiero. Acuérdense que estos sistemas se llaman aumentativos, porque aumentan la capacidad de la persona para hablar, y también alternativos, ¿ya? Con estos sistemas no vayan a creer ustedes que los niños no van a hablar, o que van a decir chuta, como van a intercambiar imágenes, a lo mejor es solo intercambiar y no vamos a decir.
No, porque yo que le estoy haciendo, ustedes papás que le están haciendo, yo de mamá que estoy haciendo esto, voy modelando, voy hablando, todo el rato voy hablando lo que necesito que digan. Ah, ¿quieres bebida? Toma bebida. Bien, bebida, súper bebida, qué rica la bebida, no sé qué, ¿ya? Y en la fase 4 utilizo este verbo que es el quiero. El quiero es un verbo importantísimo, porque no solamente va a dar efectivamente el comillas, querer a la persona, sino también van a entregar o van a apoyar a que esa persona, ese chico, pueda ampliar todo lo que quiere decir, ¿ya? Y miren, quiero bebida, ya tengo una frase, ya no solamente hablo como Tarzán y digo bebida, pan, no sé qué, ahora digo quiero bebida. Con quiero bebida se abre o con el quiero en realidad, se abre un mundo de posibilidades, un mundo de posibilidades. Quiero a mi mamá, quiero a mi papá, quiero bebida, quiero jugar, quiero salir, quiero dormir, quiero llorar, etcétera, etcétera. Entonces el quiero nos va a proporcionar o nos va a dar una habilidad muy importante que va a significar entonces el ampliar el vocabulario y el que los niños puedan, el que los jóvenes puedan decir esto de una manera más rápida, más contundente. Cuando tenemos el quiero, ¿cierto? Podemos agregarle un atributo, ¿cierto? Quiero bebida negra, que es la Coca-Cola, o la Pepsi, no sé. Quiero pan, o quiero galleta azul, quiero galleta verde, quiero galleta rica, quiero galleta dulce. En la fase 5, entonces, voy incorporando un atributo, ¿cierto? Y le voy preguntando qué quieres. Y de manera automática, las personas me van a poder, los chicos van a poder ir diciendo esto. Ustedes dirán, ah, pero esto a lo mejor no es tan así como así. Esto a lo mejor no se va a ir dando tan así. Claro que no. A veces de repente se va a demorar un poco más el proceso. A veces el proceso se va a dar un poquito más rápido. Y ahí va a ir dependiendo de un montón de cosas que vamos a ir diciendo un poquito en las diapositivas, ¿ya? Y en la fase 6, ¿cierto? Voy a tener la última fase, la fase más completa, que tiene que ver con el dar opiniones, ¿cierto? Ya no solamente utilizo el verbo quiero, sino que utilizo el verbo veo, sino que utilizo el verbo oyo, el verbo escucho, el verbo siento, etcétera, etcétera. Voy ampliando entonces la gama de cosas que esos niños o que esos chicos pueden decir o hacer, ¿ya? Andrea, tú dices que esta cuestión es maravillosa, pero resulta que ahora vamos a lo concreto, ¿ya? Existen niños o jóvenes, ¿cierto?, que se han quedado en la fase 1 o en la fase 2, ¿ya? Y eso se puede deber a muchos factores. Factor número 1, el tiempo, ¿ya? Piensen ustedes que estas cuestiones son gringas, estas cuestiones son yanqui, ¿ya? En Gringolandia, por supuesto, las leyes, ¿cierto? Las legislaciones son distintas a las chilenas, lamentablemente. En Gringolandia, estas cuestiones, para que esto se generalice, ¿cierto? Este sistema, las familias cuentan con 20 horas semanales para que esto se generalice. Imagínense, 20 horas semanales. ¿Cuántas horas nosotros hacemos el trabajo con los niños? ¿Serán 3, 4, 5 semanales? Con suerte. 1 hora diaria con suerte. Por tanto, ese es uno de los factores por los cuales estos sistemas no logran llegar a la fase 6, ¿ya? Esos son uno de los principales factores. Entonces, lamentablemente, el tiempo que nosotros le podamos dar a esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo solucionamos este problema? Es en el camino, yo le digo, en el camino de la evangelización. En el camino de que ustedes como papás puedan súper empoderarse de esto que estamos haciendo, ¿ya? Y también para que ustedes como papás monitoreen el trabajo que nosotros estamos haciendo, po. Imagínense ustedes, llevan a sus hijos a terapia, ¿ya? El niño entra, ¿cómo anduvo? Sí, bien, ah, ya. Oye, nada más, pues no, pues ustedes son los que están ahí, ustedes tienen que estar alerta, ustedes son los que pagan, ustedes son los que... Entonces, ustedes tienen que decir, chuta, aquí está aprendiendo mi hijo, yo también lo quiero aprender, porque lo quiero hacer en mi casa, porque esta cuestión tiene que funcionar, porque esto es como aprender un idioma. Yo creo que aprender un idioma de adulto, por ejemplo, es algo lo más difícil que hay, súper difícil. Yo no sé si ustedes saben algún idioma, yo no. Estoy hace muchos años tratando de aprender inglés porque nunca me he puesto las pilas, esa es la verdad. Porque para aprender un idioma, y esto es un idioma, hay que ponerse las pilas, literalmente, ¿ya? Eso es una de las cosas por las cuales las personas no llegan rápidamente a la fase 6, ¿ya?
Otro motivo por los cuales a lo mejor no va a ser tan fácil llegar a la fase 6, va a ser porque podemos tener alguna dificultad cognitiva de base que sea muy significativa y que a los niños les lleve solamente, por ejemplo, a lo mejor a llegar a la fase 3, ¿ya? Van a haber niños que a lo mejor cognitivamente van a tener un bajo nivel y a lo mejor nosotros vamos a decir, chute, nos vamos a frustrar, pero ya llegando a la fase 3 o a la fase 4 incluso, es absoluto y totalmente significativo. No tenemos que pensar que si no llegamos a la fase 6 esto funcionó mal, ¿ya? Pero sí tenemos que aspirar al menos a una fase 3. Una fase 3 nos va a dar las luces de que la persona elija. Imagínense que nuestros niños elijan. De repente, nuestros niños o los chicos que nosotros vemos, uno les da comida y les da la comida que uno ve nomás, que uno hace. Pero resulta que no les damos la posibilidad de elegir qué quieren comer, por ejemplo. Y es súper importante entonces poder enriquecer con esto que nosotros queremos hacer, que es el otorgar la posibilidad de discriminar o elegir entre una cosa y otra. ¿Ya? Y lo otro por lo cual no se utiliza o no se generaliza, o no se llega rápidamente o no se hace hasta la fase 6, es porque estas cositas, las imágenes, se pegan en una cosita, ¿ya? Vamos a llamarle cosita esta semana. La próxima semana las vamos a conocer en vivo y en directo y las vamos a hacer, ¿ya? Si ustedes pueden mirar ahí en la pantalla, en la fase 2, el niño que está bajando la escalera, está con una cosita en su brazo, ¿cierto? ¿La ven? Es como bueno, no sé, como un archivadorcito chico, ¿cierto? Es como un cuaderno, ¿ya? Ese cuaderno, se supone que los niños tienen que llevarlos para todos lados, y ese cuaderno es como, nosotros decimos que es como su boca, o como su cabeza y su boca, ¿cierto? Ahí están todas las palabras que el niño utiliza, todas las palabras que el niño ya ha trabajado en PECS y que el niño puede, digamos, requerir. Por eso se supone que eso tiene que llevarlo para todos lados, ¿ya? Entonces después cuando yo quiero discriminar entre una cosa y otra, empiezan a aumentar la cantidad de dibujitos, empiezan a aumentar la cantidad de imágenes que yo tengo en mi cuadernito de imágenes. Entonces después, de repente, cuando ya ha pasado un año, por ejemplo, tengo un cuaderno relleno de cuestiones, relleno de imágenes, y los papás dicen, chuta, ya, que después ya son tantas imágenes que nos confundimos, son tantas imágenes que las imágenes se pierden, que la cuestioncita se pierde, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, ese es otro motivo por lo cual de repente cuesta llegar a las fases finales, porque efectivamente, físicamente nos cuesta manipular un poco estos elementos, ¿ya? Bien, la solución para ello la traigo aquí. No sé si es la solución, pero también es una opción, ¿ya? Existen aplicaciones para equipos móviles que son súper, súper buenas, ¿ya? Ahí yo traigo 3 de ellos. Uno es el Dictapicto, otro es el Pictotea y otro se llama Agenda de Pictogramas, ¿ya? Ustedes van a su telefonito y buscan esta. Yo no tengo iPhone, yo tengo Android, ¿ya? Y ustedes van a una parte que se llama, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta cosa? Play Store, ¿cierto? Ustedes lo buscan en su teléfono, una parte que se llama Play Store. Y en Play Store, ¿cierto? Ustedes ponen Dictapicto, por ejemplo, o ponen Pictotea, o ponen Agenda de Pictograma, y le van a empezar a salir esas cosas, ¿ya? Y ustedes bajan esa aplicación, porque es una aplicación, es como el WhatsApp, es como el Facebook, es una aplicación que ustedes pueden tener en su teléfono, y les puede servir. Entonces, si ustedes dicen, si la excusa es que, pucha, es que me da lata andar con esa cuestión colgando, pues a mi hijo ya es grande y le da lata andar con esa cuestión y tanta, bueno, acá está la respuesta, ¿ya? Yo hace mucho tiempo utilizo todavía la agenda de pictogramas, me parece súper buena, es bien ordenada, están todas las imágenes que uno puede querer, es bien buena. El Dictapicto yo no lo uso mucho porque siento que mi celular se pone lento, así que yo lo bajé y después lo saqué, porque se pone lento. Pero el que yo les traigo hoy día para mostrar es el Dictapicto. Bájenlo, porque mira, ustedes ponen ahí en el Play Store Dictapicto y les va a salir ese monito, miren, que está ahí, es como un pollito de color azul, o sea, el pollito es amarillo y el de color azul. En el Dictapicto tenemos la gracia de lo siguiente: yo, adulto que habla, voy diciendo la palabra. Ejemplo, quiero comer. Ay, yo estoy cargante con comer. Ya, es como hora de comer, parece que tengo hambre, se nota, ¿no? Quiero ir al cine. Quiero ir al cine. Y yo digo, quiero ir al cine. Y el Dictapicto pone la imagen de quiero ir al cine. Entonces,
yo lo digo en forma verbal y el dictapicto lo transforma en forma de pictogramas, de imágenes, ¿ya? Para utilizar eso, el dictapicto o cualquiera de estas aplicaciones móviles, cualquiera de estas apps, ¿cierto?, que se les llama, es muy importante que previo a ello yo conozca o haya utilizado los pictogramas en forma física, en forma de imágenes reales, en forma de tarjetitas, porque eso nos permite, o le permite al niño, ¿cierto? Acuérdense, ¿se acuerdan que mostrábamos que decíamos que al comienzo utilizábamos objetos concretos, ¿cierto? Para después pasar a los pictogramas, porque decíamos que los pictogramas son un idioma más universal, que todos los niños o toda la gente va a entender que lo que es un pictograma. Ok, yo entonces primero tengo que pasar de los objetos reales a los objetos de fotos y luego a los pictogramas para poder utilizar, por ejemplo, un sistema como el dictapicto, ¿ya? Yo lo recomiendo mucho porque es rápido, no se pega, y no utiliza tanto espacio, así que si uno de repente tiene el teléfono lleno de cuestiones, el dictapicto es la solución, y les va a servir mucho, y les va a agilizar la vida también en ese sentido, ¿ya? Pero la recomendación siempre es partir por imágenes de pictogramas de fotos, para que yo pueda empezar a hacer el intercambio de imágenes. El intercambio de imágenes me sirve muchísimo para poder hacer el intercambio con otros, ¿ya? Y cuando ya los niños sean más grandes y puedan utilizar estas cosas en su teléfono, pueden mostrárselo a alguna persona lo que ellos quieren decir, ¿ya? El año 2020, justo antes de la pandemia, yo soy fono de escuela, yo les contaba, y también hago clases en una universidad, hacía clases en una universidad aquí en Viña, una universidad de color verde, ya no sigo en la universidad de color verde, ahora, y en una universidad en Santiago, yo viajaba de hecho. Y en la Universidad de Santiago tuve la suerte, después de postular 3 años, pues usted sabe que la cuestión es medio machista, ¿ya? Siempre quedaban hombres, y después de 3 años tuve la suerte de quedar en una pasantía y pude ir a hacer un intercambio de profesorados a la Universidad de Murcia en España. Y yo fui la primera mujer que pudo ir. Mala suerte, sí, porque fui, justo me agarré, pero llegué, alcancé a llegar, ¡pum!, se cerró toda la cuestión. ¿Ya? Y quiero contar esto por lo siguiente. En esta Universidad de Murcia, bueno, Murcia es un pueblo, una ciudad chiquitita al sur de España, y había, por decir como Murcia fuera Viña, y había como un pueblo cercano, que era como decir Quilpué, por ejemplo, ¿ya? Donde todo era de TEA. A mí me encantó, ¿ya? Este lugar que se llamaba Castañonas, una cosa así, ahí les podemos buscar después. Por ejemplo, tenía pictogramas en el metro, tenía pictogramas en los restaurantes, tenía pictogramas en los buses, tenía pictogramas en todos los lugares que ustedes se pueden imaginar, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, ustedes se fijan que no sé, ¿cómo se llama? Las noticias, o ¿cómo se llama? Los actos presidenciales, todas estas cuestiones, abajito están los traductores de lengua de señas, ¿cierto? Bien, en este lugar también existían pictogramas. Entonces, porque los pictogramas son otra forma de comunicar, son como la lengua de señas, son otra lengua para aprender, ¿ya? Por lo tanto, nosotros en el fondo, los que trabajamos con TEA, y ustedes papás, y todos nosotros los que tenemos de alguna manera alguna relación con la comunidad, tenemos que ser como evangelizadores de esto. Yo todo el tiempo, bueno, en la calle, en la avenida, ¿cómo se llama? Calle Ecuador, hay un sushi que es de un señor, que su hijo también tiene TEA, que tiene pictogramas. La carta tiene pictogramas, desde justo antes de la pandemia, ¿ya? Entonces, si ustedes van, ese sushi ha cambiado 1000 veces de nombre, porque ve que por estas cuestiones legales, de repente la gente cambia de nombre para tener otras personalidades, y no sé. Bueno, la cosa es que este sushi ha cambiado de nombre. Queda justo al frente de una automotora, en calle Ecuador. Así que si ustedes van, pueden encontrar que ese sushi, por ejemplo, tiene su carta pictogramas. Entonces, efectivamente es fácilmente reconocible por todas las personas que lo puedan querer utilizar. Así que sí, mira, yo paso el dato ahí, la publicidad. Si quieren ir a comer sushi, vayan a comer sushi ahí que hay pictogramas, ¿ya? Bien. Bueno, consultas o dudas antes de seguir. Yo puse a Homero ahí, que a mí me gusta mucho. No sé cómo lo hacemos, Chantal, si que ustedes quieren abrir micrófono o quieren hacerlas por aquí, por el chat. No sé Vaya en si nuestro norte, que alguien, me sí. sí,
O sea, bueno, contarte también un poco, Andrea, mientras tanto las chicas van pensando si es que alguna quiere hacer alguna consulta. Bueno, nosotros como Corporación Autismo Viña del Mar estamos bien metidos en el tema político. Estamos con nuestra federación, que es FENAUT, Federación Nacional de Autismo, viendo el tema de la ley de autismo en el Senado. De hecho, fuimos los precursores de esta ley con la diputada Carolina Marzán. Y estamos siempre muy pendientes, o sea, como te decía en el chat, España es nuestro norte. Nosotros queremos llegar algún día a cómo es España en cuanto a ley, a cómo tiene las políticas públicas en sus ciudades, ¿verdad? En el tema de las casas tuteladas, o sea, allá la cultura es totalmente distinta. La inclusión prácticamente no es tema porque lo tienen como ya integrado en las personas, o sea, ya no se habla mucho de inclusión porque ya es como que todos son iguales y dan las facilidades de poder realmente desenvolverse socialmente, cosa de que acá el autismo es una discapacidad social porque el entorno no está capacitado para poder tratarnos a las personas autistas. Bueno, contarte también que yo soy una mujer dentro del espectro autista, y sé muy bien cómo es el tema también porque tengo más hijos, ¿cierto? Con el diagnóstico y bueno, todas las chicas que están acá presentes tienen a sus hijos e hijas con trastorno espectro autista y están en muchas, bueno, también tenemos a la Jime, que ella es una abuelita muy comprometida porque ella está en la corpo por su nieto, el Ricky. Ahí está la Jime haciendo señas, entonces somos todos bien metidos en el tema y buscando. Bueno, la Verito también está la Mónica, la Maggi, la Caro Quilodrán, Mónica, también la Alejandra, Eduardo Acuña, la Morín, la Fabiola, Rosana. Si alguno tiene alguna consulta que hacer, yo he encontrado al menos que ha sido súper, muy rápida y explicativa toda tu presentación. Eh, eh, Aquí la mayoría, por lo menos de los que estamos familiarizados un poco con los pictogramas, con el tema de ocupar, ¿cierto?, los paneles de anticipación, el tema del intercambio de imagen, pero también sabemos que siempre uno va aprendiendo cosas nuevas. Lo que tú mencionabas, el tema de la carpeta, hay un momento en que la carpeta se queda chica, que ya falta dónde Las meter imágenes más se imagen. pierden también, Sí, claro. ¿sí? Entonces es súper importante todo lo que tú has podido enseñar. Mira, ahí en el chat escribió Denise, en el colegio de mi hijo, que es escuela especial, usan todos los pictogramas y las tabletas. Claro, Maravilloso. y eso cuesta harto poder Mira, implementarlo en todos los colegios. Ya así hay es. muchos colegios que no se actualizan, digamos, en el tema Ya, de los después tiene que pictogramas. dejar de grabar para que conversemos este tema, ¿ya? Ya, ¿alguna Ya, pregunta? espera, Si no, dejamos de grabar ahí. espera, antes de eso, mira, la siguiente imagen, viene otra imagen, ay, no puedo cambiar, justo no lo puedo cambiar. ¿Qué necesitamos para hacer un pictograma? La próxima semana vamos a hacer pictogramas, ¿ya? Y además, más que, porque como tú decías, ¿cierto? La mayoría de nosotros, de ustedes ya está familiarizado de alguna manera con los pictogramas. La idea es que en el fondo ustedes puedan aprender para enseñar. Esa es como la gracia, ¿cierto? Aprender para enseñar cómo podemos hacer un pictograma, cuáles son los paso a paso, y podamos de esa manera ampliar un poquito el rango de todas las personas que se familiaricen con nuestro hijo, nosotros también poder o hija, o hije, hacer el pictograma correspondiente, ¿ya? Entonces, eso, si no hay más dudas, bueno, ahí está mi correo, andreasempe.fonoaudiología@gmail, así que cualquier cosa, cualquier consulta, ustedes, por favor, no duden en escribir. ¿Qué recomendación para los niños que de haber estudiado en la escuela especial? ¿Qué recomendación hay para niños que de haber estudiado especial y ahora el colegio? ¡Ay, ya! Ahí sí que tienes que dejar de grabar, para que dejemos de compartir pantalla. Y ahora